¿Alguna vez te ha pasado que creas un nuevo nivel en Revit, pero este no aparece en las vistas de planta? No te preocupes, en este video te explicaré por qué sucede esto y cómo solucionarlo fácilmente. Voy a borrar esto para explicarles mejor. En la categoría Arquitectura se halla la herramienta de crear nivel. Primero, cuando creas un nivel nuevo, asegúrate de marcar esta casilla, crear vista de plano. Esto generará automáticamente las vistas de planta asociada, ya que si quitas el check, se creará una vista diferente a las demás, ya que esta es de un color negro, la cual indica que el nivel no tiene una vista activa en el modelo. El segundo caso ocurre cuando creamos un nuevo nivel a partir de la copia de uno existente. Como se puede ver, también adquiere el mismo color, negro. Entonces, para solucionar este caso, nos vamos a la pestaña Vista, Vistas de plano, y desde acá podremos crear las vistas de plano en planta para la arquitectura, techo o planta estructural. Para este caso quiero crear la vista de planta. Acá se mostrará todas las vistas que no están activas en el modelo. Seleccionamos el nivel de nuestro interés. Al aceptar, nos lleva a la vista del nivel creado. Como yo tengo aplicado un filtro para clasificar las vistas, lo ha ubicado en este apartado. A ustedes les va a crear directamente en su navegador de proyectos. En mi caso, aplico el filtro para clasificar esta vista en el grupo de modelado. Si quieres aprender a crear este filtro, tenemos un video en nuestro canal en la cual enseñamos esto paso a paso. Con ello solucionamos el problema que teníamos. Unos tips adicionales: usa nombres descriptivos para los niveles y vistas, así no habrá confusión. En mi caso los he ordenado alfabéticamente. 2. Mantén siempre organizadas tus vistas usando filtros o agrupándolas por tipo. Como les mencionaba hace un momento, en nuestro caso manejamos esos tres grupos para clasificar las vistas de nuestros proyectos. Y eso es todo. Si este video te fue útil, no olvides darle me gusta, suscribirte para más contenido como este. Además, mencionarles que se viene pronto un video donde les enseñamos a modelar la cobertura de un campo deportivo. Esto incluye el tijeral o la cercha de doble armado, las correas y el techo. Para aquellos que nos siguen, sabrán de qué estamos hablando, que este se trata de nuestro proyecto modelado BIM desde cero de un centro educativo. Hasta la